¿Cuántas veces te has hecho esta misma pregunta? ¿Hacia dónde va el precio? ¿Cuál es el punto óptimo para comprar Bitcoin antes del siguiente bull run? ¿O cuál es el punto óptimo para shortear el euro, ya que estamos previendo que el DXY suba? Si te has encontrado haciéndote este tipo de preguntas, si no sabes si Ethereum va a 150, o si va a 250, o si Bitcoin va a 20.000 o se va de nuevo a los 5.000, es porque en efecto te hace falta una cosa, y es entender cómo hacen trading los bancos, cómo hacen trading las instituciones, y eso es lo que vamos a estar discutiendo en este su manual audiovisual, la segunda parte, la lección número 1 de esta segunda parte, que va a hablar específicamente sobre el order flow institucional y el trading interbancario. Así que criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el criptopana, trader de oficio, educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte y darle a la campanita. Sin darle más larga al asunto, vamos pues a ver qué es lo que vamos a disgregar, a aprender a través de la lección del día de hoy, de esta, como dije, la segunda parte del manual audiovisual. La primera parte hablé en demasía sobre tema de soportes y resistencias, sobre tema de cómo se mueve el precio desde un soporte hasta una resistencia, las razones por las que ese precio se mueve así. Hablé de las premisas básicas y ahora vamos a vamos a perfeccionar un poco ese conocimiento en esta segunda parte, en esta lección número 1 de esta segunda parte. Y primeramente vamos a entender cuál es la diferencia entre el order flow institucional y el trading interbancario. Si tú quieres entender cómo hacen trading los bancos, cómo hacen trading las instituciones, tienes que saber que hay dos categorías, ¿no? Está lo que se conoce como el order flow institucional y está también lo que se conoce como el trading interbancario. Ahora, después de ver este video, nosotros vamos a poder saber: uno, cómo evaluar una gráfica acorde a una visual institucional. Número 2, anticipar movimientos de precio mediante el algoritmo interbancario. Y ese algoritmo interbancario ya sabemos cómo se denomina IBDA, ¿cierto? Y eso lo pueden encontrar en dos videos que se los voy a dejar abajo en la descripción de este video, que son una sesión en vivo que la tuve que picar en dos por problemas técnicos, pero allí van a saber cómo funciona este algoritmo interbancario. Aquí lo que vamos a hacer es recapitular sobre ese conocimiento y perfeccionar los puntos de entrada óptimos a través de este algoritmo. También me voy a concentrar exclusivamente en esta lección, en este punto número 3, en ubicar y utilizar puntos de liquidez, sobre todo los bloques de mitigación. El ejemplo que voy a usar acá va a ser con bloques de mitigación, así que los que me han preguntado cómo se ubican estos bloques de mitigación, vamos a profundizar con respecto a eso. Y por último vamos a hablar del cash flow versus el order flow. Si quieres saber cuáles son los temas punto a punto, los puedes ver abajo en la descripción, está minuto a minuto como una especie de cronograma, donde podrás encontrar en efecto cuáles son los puntos bajo los cuales estoy hablando a lo largo de toda la sesión. En fin, vamos con el tema inicial. Diferencia entre order flow institucional versus trading interbancario. Vamos a referirnos a lo segundo, ¿no? Al trading interbancario. Puesto cuando estamos hablando de trading interbancario, estamos hablando del cash flow. Y cuando hablamos de cash flow, hacemos referencia a la forma en que el dinero entra al mercado. Es decir, si tú estás en una tendencia bajista, la forma en que el dinero entra al mercado es a través de sell stops, que lo puedes encontrar en la parte de abajo de la gráfica. Estos sell stops son los que otorgan la liquidez necesaria para que el dinero vaya, o mejor dicho, para que el movimiento continúe, para que el momentum tenga un continuum a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Teoría de precio y tiempo. Este cash flow entra al mercado a través de lo que se conoce como el IBDA, este algoritmo interbancario, ¿no? Que el algoritmo interbancario se mueve a través de las 4 fases que ya habíamos estudiado en las lecciones que les dije, a través de la expansión, la consolidación, el retroceso, la regresión. El cash flow interbancario obedece a la forma en que IBDA genera el delivery de precio. Una vez que IBDA genera el delivery de precio y a nivel institucional ya sabemos cuál es el order flow, ya vamos a hablar de eso, entonces es que podemos en efecto utilizar este algoritmo interbancario a nuestro favor para poder apalancar operativas de alta probabilidad y esperanzadoramente también que sean de alta rentabilidad. Como les dije sobre el trading interbancario y sobre el algoritmo IBDA, están estas dos sesiones que se las dejo abajo en la descripción de este video. Ahora, hablando del order flow institucional, recuerda, estamos hablando de la diferencia entre order flow institucional y trading interbancario. Trading interbancario responde a las 4 fases de IBDA. Cuando estamos hablando del order flow institucional, estamos hablando, ya no estamos hablando de cash flow, ahora estamos hablando, repito, order flow. Es el momento en el que el dinero entra al mercado. Estos momentos en los que el dinero entra al mercado se dividen en dos categorías. Número 1 son los puntos de generación de liquidez, de eso va esta sesión, y número 2
el emparejamiento de órdenes, que también tienen que ver con los puntos de liquidez. Así que primero vamos a concentrarnos en esos puntos de liquidez para posteriormente hablar de conceptos como emparejamiento de órdenes, open float, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algo importante cuando estamos hablando de el order flow institucional, estamos hablando de el momento. Y cuando hablamos del momento, estamos hablando de timing. Nos referimos al timing. ¿A cuándo sucede esto? Recuerda, teoría de precio y tiempo. Los que no se han visto la teoría de precio, los videos de teoría de precio y tiempo, se los dejo abajo en la descripción. Nosotros intentamos saber cómo, o intentamos anticipar, mejor dicho, cuáles son los posibles escenarios del precio en el tiempo, proyecciones temporales a nivel de niveles de precio. Esos niveles de precio los intentamos configurar mediante lo que estábamos hablando anteriormente, mediante posibles expansiones, consolidaciones, retrocesos o regresiones dentro del algoritmo IPDA. Eso es lo que queremos hacer, muchachos. Tú quieres ubicar cuál es el order flow institucional, tú quieres ubicar esos puntos de generación de liquidez y en esos puntos de generación de liquidez vas a esperar que se formulen una de estas 4 fases, ¿cierto? Claro, no está de más decir, mejor dicho, que estas 4 fases es como extenso, no es como, ok, son 4 fases, pero igual es como si estuvieras jugando un juego de azar, ¿no? De 4 tienes que pegar una. ¿Cuál de esas 4 tengo que pegar en ese momento? De eso vamos a hablar más adelante en este mismo video. Por ahora vamos a concentrarnos que lo que queremos ubicar es primero el order flow institucional, son primero estos puntos de liquidez, estos puntos que en efecto generarán la tracción necesaria, la proyección necesaria a través de lo que ya habíamos hablado en la lección 20, que es sobre el paradigma del mercado eficiente. Recuerda que nosotros generamos la liquidez, o mejor dicho, nosotros los pequeños especuladores, cuando digo nosotros me refiero a los pequeños especuladores, los que tenemos cuentas pequeñas, ¿no? $500, $1000, hasta inclusive cuentas de 15,000, $25,000 son cuentas pequeñas comparado al order flow institucional y al dinero a través del cash flow como entra al mercado, sobre todo el mercado de Forex. Pero cuando estamos hablando de generación de liquidez, nosotros absorbemos la liquidez y a la vez otorgamos liquidez al mercado para que se genere este proceso de emparejamiento de órdenes, ¿no? Pero para no confundirnos en tema, vamos a quedarnos con puntos de generación de liquidez. Estos puntos de generación de liquidez son estos, no hay más, muchachos. Y ya de estos he hablado en varias ocasiones, ¿no? He hablado de los swings de precio, los swing highs y los swing lows, los videos también se los voy a dejar abajo. He hablado de los niveles institucionales, son puntos súper importantes para generar la liquidez necesaria a través del paradigma del mercado eficiente, ¿no? ¿Se acuerdan de la lección 20, el paradigma del mercado eficiente? También he hablado de los soportes y resistencias históricos, ¿no? Soportes y resistencias interanuales, sobre todo cuando ahorita en el dólar yen japonés estamos en soportes y resistencias históricos, aperturas anuales, mensuales y semanales también a nivel de teoría de precio y tiempo son puntos de liquidez dentro del order flow institucional. Ahora estamos conversando sobre los bloques de precio. En este video también vamos a hablar sobre el bloque de mitigación, pero fíjate cómo vamos de una idea general macro y la vamos desprendiendo a sus mínimas posiciones, ¿no? O vamos siendo mucho más específicos con respecto a estos puntos de liquidez, cómo podemos ubicarlos, dónde podemos ubicarlos y lo más importante, por qué podemos ubicarlos en esos sitios donde posteriormente vamos a averiguar cómo, dónde y las razones de que ellos se generen en esos niveles, ¿no? Aquí específicamente vamos a hablar de los bloques de mitigación, pero todos estos son los puntos de liquidez, muchachos, son los puntos que nosotros necesitamos ubicar en la gráfica en orden de colocar las operativas que queremos colocar a favor de un movimiento inicial. Y eso nos lleva a una pregunta básica, una pregunta clásica, y es, al momento de analizar y especular en base a una gráfica, ¿cuál es el punto a asumir? ¿Cuál de estos puntos de liquidez nosotros vigilamos? Porque fíjate que son... Wow, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estamos hablando de 11 puntos, pero si nos ponemos a ver los niveles institucionales, ahí le agregamos otros 3, ¿no? Soportes y resistencias históricos. Ponte tú que en una gráfica puedas llegar a tener hasta 3 soportes y 3 resistencias históricos. Ya estamos hablando de 9 niveles más los 11 que ya teníamos son 20 niveles. Y ahora también aperturas anuales, mensuales y semanales. Aquí estamos hablando de, wow, nada más las aperturas mensuales son 12 niveles más y las aperturas semanales son 4 por cada uno de esos meses. Entonces son quejos de puntos institucionales, ¿cierto? Son quejos de puntos de liquidez. Y la pregunta es, ok, ¿cómo, así como estábamos mencionando ahorita, vamos reduciendo nuestra capacidad de análisis en orden de saber cuál punto asumir? Porque al momento de tú tener una gráfica como esta,
¿cierto? Fíjate que yo marco acá, aquí tengo el gap de valor justo. Posteriormente vamos a hablar de toda esta terminología, se los aseguro. En esta segunda parte vamos a hablar de toda esta terminología, pero como hacia el principio en el manual audiovisual vamos de lo macro hacia lo micro, aquí también vamos de las ideas más generales hasta los elementos más particulares dentro de este acercamiento, que es la nueva alternativa de ver las estructuras. Ahora, fíjate que acá tengo, ¿no? El gap de valor justo en niveles diarios, aquí tengo el bloque semanal, aquí tengo el bloque mensual, pero la pregunta termina siendo, ok, ¿y por qué no tomo en consideración este swing high? ¿No? Aquí hay un swing high claramente, ¿por qué no lo tomo en consideración? ¿Por qué no digo que, mira, el precio puede llegar hasta ese swing high? ¿Cierto? ¿Por qué me fijo es en estos bloques que marco acá? ¿Por qué me fijo en este patrón de falso quiebre que se puede ver acá? Espero que se aprecie allí en el video. ¿Por qué marco este patrón de falso quiebre que está en la parte de abajo? ¿Cierto? O ¿qué pasa con este otro swing low que está aquí? ¿Por qué no lo marco a nivel de bloque, a nivel de punto de liquidez? ¿Por qué decido ignorarlo? Fíjate que está dentro del marco temporal. Estas líneas verticales que están acá, posteriormente explico dónde salen esas líneas verticales, pero fíjate que está dentro de ese marco temporal que estoy manejando al momento de ver este retroceso en el dólar yen japonés, ¿no? Que es una gráfica que estoy vigilando. Si la pueden ubicar por Twitter con el hashtag las 1000 gráficas, ahí la pueden ubicar. Este mismo seguimiento a este par que llevo y las razones por qué estoy haciendo esto. En este video vamos a hablar de la teoría, vamos a hablar de la parte más teórica con respecto a el acercamiento de la nueva alternativa de las estructuras y cómo nosotros en efecto podemos generar procesos de trading a través de estos niveles, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué no asumo este swing high? ¿Por qué no asumo este swing high? ¿O por qué no asumo cualquier otro punto de liquidez que ustedes puedan ver en la gráfica? Porque muchas veces por el grupo de los criptopanas me pasan preguntas de que, ok, criptopana, ¿cómo yo puedo definir un soporte, una resistencia? ¿Cómo yo sé que el soporte debería aguantar y cómo yo sé que la resistencia debería aguantar? ¿Cómo yo sé que este bloque no es el que debería escoger con respecto a este otro bloque? ¿Por qué uno de los bloques se yuxtapone con otro? ¿No? Son preguntas que al momento de ver este tipo de conceptos a mí también me surgieron, a mí también me salieron y a través de la práctica y a través del entendimiento de por qué eso se genera, dónde se genera y cuáles son los puntos óptimos para colocar operativas es que en efecto se puede saber o se puede descartar. Es un proceso de filtrar, ¿no? Filtrar posiciones para en efecto colocar o apalancarnos a favor de esa alta probabilidad, a favor de esa alta rentabilidad, ¿no? Entonces la pregunta básica sigue siendo ¿cómo sabemos que el precio va a buscar liquidez por arriba o liquidez por abajo, ¿no? O sea, fíjate que acá yo marco los bloques por la parte de arriba, el precio está acá, yo marco los bloques por la parte de arriba del precio. Si estoy marcando los bloques por la parte de arriba del precio, quiere decir que el precio está buscando liquidez por arriba para seguir con su impulso hacia abajo. ¿Y esto qué es? Esto es un movimiento IPDA, ¿cierto? Yo estoy anticipando un movimiento IPDA expansivo esa palabra existe, un movimiento IPDA de expansión, vamos a ignorar que acabo de decir esa barbaridad, un movimiento IPDA de expansión, ¿cierto? A la baja, pero ¿por qué un movimiento IPDA de expansión expansista, de expansión a la baja? Es porque sencillamente tengo una visual de este par. Tengo una visual de este par bajista y estoy ubicando los puntos óptimos hacia los cuales el precio puede tener un pullback, puede regresar, puede retornar hacia esos niveles para cazar órdenes, cazar liquidez, cacería de stop loss, etcétera, etcétera, en orden de poder continuar con su movimiento inicial previsto, ¿no? Pero la pregunta termina siendo entonces, ok, criptopana, ¿cómo sabemos que el precio en efecto está, vamos a llamarlo así, destinado a buscar liquidez hacia arriba o destinado a buscar liquidez hacia abajo? Es sencillo, puesto esa pregunta de base asume, cuando nosotros decimos esto, cuál es cómo sabemos que el precio va a buscar liquidez por encima o por debajo, de antemano estamos diciendo que creemos o esperamos que en efecto haya como una especie de fórmula, ¿no? de método para alcanzar a saber o filtrar esos puntos líquidos. Y en efecto sí existe esa metodología, en efecto sí existe esa formulación para nosotros asumir posiciones. Y es cuando estamos hablando de ciertos pasos a seguir, no pasos que ya he hablado con anterioridad, ahorita vamos a hacer como una breve recapitulación de esos pasos en orden de continuar con contenido nuevo.
Ahora, primero necesitamos definir el macro, necesitamos definir nuestra tendencia macro, nuestra premisa base fuera de la gráfica, ¿no? Para eso tengo esta publicación que subí hace unos días atrás, el sistema orientado en procesos. Esto es todo lo que necesitas saber para mejorar tu estrategia y tu sistema de trading. Esto es otro nivel de análisis, a través del análisis del macro, a través del sistema orientado en procesos. Una vez que tú sepas esto, una vez que tú sepas definir el macro, entonces pasamos al el segundo paso de esta metodología, que es definir la tendencia, que no es otra cosa que lo que vimos en la lección 18, el manual audiovisual de la primera parte, ¿no? Ahí donde están esta serie de pasos también, pequeños pasos. Parece muy largo, pero en realidad es algo bastante sencillo, ¿cierto? Esos son los pasos para definir una tendencia según una premisa técnica. En la lección 18 lo pueden encontrar, que también se las voy a dejar abajo. Y por último, definir la estructura, que eso lo hablamos en la lección 19, que también la van a encontrar en la parte de abajo, ¿no? El tema de cambio de estructura, temas de retroceso, temas de expansión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos estos pasos o para qué necesitamos estos pasos antes de buscar los puntos de liquidez? Tú antes de buscar los puntos de liquidez necesitas haber definido, número uno, necesitas haber definido tu macro a través de tu sistema orientado en procesos, necesitas haber definido tu tendencia a través de la lección 18, ¿no? Los pasos que se dan allí para, o la guía estructural que se da allí para definir la tendencia. Punto número 3, necesitas haber definido estructura a través de las herramientas para demarcar direccionalidad, puesto cuando estamos hablando de estructura estamos hablando de direccionalidad. Y por último, ¿cierto? O mejor dicho, por último no. ¿Para qué necesitamos estos pasos? Número 1, definir el macro nos sirve para saber el estado del mercado y el modelo de riesgo. Recuerda, cuando estamos hablando de modelo de riesgo, hablamos de risk, vamos a anotar acá, risk, que es riesgo en inglés, ¿no? On, ¿cierto? O también tienes risk off. ¿Sí? Que es cuando hay riesgo en el mercado y cuando no hay riesgo en el mercado. Cuando hay riesgo en el mercado suceden unas cosas, cuando no hay riesgo en el mercado suceden otras cosas. De esto ya se ha discutido con anterioridad. Y tú tienes que saber en efecto el activo que estás especulando, si hay un modelo de riesgo o si no hay un modelo de riesgo, cómo reacciona ese activo a ese modelo de riesgo. Por lo menos si hay un modelo de riesgo bajista, si estamos en un mercado o en una situación de mercado risk off, yo estoy esperando que el activo especular, que en este caso es, a ver, ¿dónde está la gráfica? Que en este caso es el dólar yen japonés, baje. ¿Por qué? Porque espero que el DXY también baje, y al ser un patrón correlacionado, al ser un par correlacionado con el DXY, entonces estoy esperando un movimiento correlacionado con el benchmark de mercado que estoy utilizando para saber si en efecto hay riesgo o no en el mercado. Qué tan grande o qué tan abierto es el apetito de los inversores, de los traders, de los especuladores largos, de los grandes especuladores, de las instituciones y de los bancos con respecto a la situacionalidad del mercado que ya yo definí previamente en el macro. No, fíjate que todo esto nace de cosas que ya hemos hablado con anterioridad. O sea, esto no es algo que se hace a través de conceptos nuevos. No, esto es algo a lo que se llega, a los puntos de liquidez. Tú llegas a los puntos de liquidez dominando lo que ya vimos con anterioridad. Puesto si no dominas eso, vas a tener unos puntos de liquidez erróneos, no vas a saber cuáles son efectivamente esos puntos de liquidez, ni siquiera vas a poder definir la direccionalidad del mercado, puesto no sabes de base cuál es tu macro. ¿Sí? No sabes de base si hay un modelo de riesgo o si no hay un modelo de riesgo dentro del mercado. También necesitas saber definir la tendencia para ubicar el movimiento del mercado y saber si en efecto el macro ya entró en efecto en TM mayúscula, en time frames mayores, en temporalidades mayores, ¿cierto? Esto es importante. Si tú tienes que saber si tu macro está bajista, tienes que saber si ya entramos en TM mayúscula, si ya entramos en temporalidades mayores, en un modelo de venta de hacedores de mercado, ¿cierto? O si todavía en temporalidades mayores este modelo de venta de hacedores de mercado no se ha dado. Esto es súper importante, puesto si tú no defines el modelo en que nos encontramos, fíjate acá, modelo de riesgo, si tú no defines el modelo en que nos encontramos, vas a tomar operativas hacia arriba, hacia abajo y no vas a tener una direccionalidad, no vas a ir con el order flow de mercado que se está presentando en ese momento, sino que simplemente vas a tú mismo colocar tu propio cash flow en contra del trading interbancario. Y siendo un trader tendencista, mi brother, eso no es lo que quieres tú. Créeme que no es lo que quieres tú. Ahora, punto número 3, necesitas ubicar las estructuras según DAO para tener claro cuál es la tendencia secundaria y su correlación con el movimiento principal del mercado. Eso es algo que hablo y discuto en la lección 19, ¿no?
Y una vez que todos esos pasos estén listos, que parece largo, y esto es algo que yo siempre digo, o sea, muchos quieren vivir como un trader, pero nunca quieren poner el trabajo que requiere hacer trading, ¿no? O sea, si tú estás dispuesto a echarle bola a esos pasos que están acá, paso número 1, definir el macro, paso número 2, definir tendencia, paso número 3, ubicar estructura, si tú estás dispuesto a echarle bola a definir eso, lo que viene, mi pana, es papita, como decimos en Venezuela, ¿no? Es papita, es una panza, es fácil de hacer, es fácil de concretar, es fácil de lograrlo, pero todo eso nace de estos tres pasos principales. Para que definir macro, definir tendencia y definir estructura. Todo eso nos da a nosotros la direccionalidad y nos ayuda a responder la pregunta número 1 o la pregunta más importante al momento de hacer trading, que es ¿qué está haciendo el precio? Esa es la pregunta que tú tienes que responderte al momento de hacer trading. ¿Qué está haciendo el precio? ¿Cuál es el sentimiento del mercado? ¿Qué es lo que se espera que haga el precio a continuación? Son las tres cosas que tienes que responder, ¿no? Ahora la pregunta sigue, ¿no? Porque me desvío un poco, pero para dar con un punto, y el punto es que necesitamos estos pasos, necesitamos saber si en efecto estamos bajistas, si en efecto la tendencia va a favor o en contra del macro, si en efecto la estructura que estamos viendo se quebró o no se quebró y en qué modelo nos encontramos en este momento en temporalidades mayores, ¿no? Y cómo podemos definir, ahora sigamos con la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos definir qué punto de liquidez vigilar cuando estamos dentro de un modelo de venta o dentro de un modelo de compra, asesores de mercado? Esta sencilla plantilla o este sencillo esquema les puede ayudar a ustedes a definir eso y vamos a evaluarlo punto a punto con un ejemplo que lo tengo en la parte de abajo de esta presentación, ¿no? Pero fíjate, cuando estamos hablando de macro, si tú tienes un macro alcista, vamos primero por el lado izquierdo, si tú tienes un macro alcista, tú vas a marcar los puntos de liquidez que el precio deja mientras sube, ¿no? Tienes un macro alcista y tú estás viendo que el precio va subiendo, va subiendo. A medida que el precio va subiendo, todos estos niveles consolidativos, todos estos niveles de retroceso, todos estos niveles de rangos que se van formando, a medida que el precio va buscando niveles superiores, esos niveles son puntos de liquidez, ¿sí? Esos son puntos líquidos que tú vas marcando en orden de poder anticipar que cuando el precio retroceda, que cuando el precio tenga un pullback, si llega a nivel de liquidez número 1, esperamos un movimiento alcista. Si este nivel es quebrado, ¿cierto? Y tú sigues teniendo un macro alcista, entonces lo esperamos en el punto de liquidez número 2. ¿Sí? ¿Cuáles son esos puntos de liquidez? Vamos a ver arriba, allá va el mouse. ¿Cuáles son esos puntos de liquidez? A ver, aquí están, ¿no? Los swing highs previos, ¿no? Swing lows previos, los bloques de precios, los niveles institucionales, los soportes y resistencias históricos, las aperturas anuales y las aperturas mensuales y también las aperturas semanales, sobre todo si estás en procesos de day trading, ¿no? Entonces, a medida que el precio sube, ¿cierto? A medida que el precio sube, marcamos los puntos de liquidez que el precio va dejando mientras el precio va subiendo dentro de esa tendencia alcista o ese macro alcista, ¿no? Punto de liquidez número 1, punto de liquidez número 2. Aquí, claro, esto es un pequeño diagrama, modelo, ¿no? Que hice acá, pero allí pueden haber bloques, allí pueden haber, bueno, por lo menos aquí hay un swing high, aquí puede, si se quiere, un swing low, ¿no? Swing high, swing low, y allí es donde anticipamos que el precio retroceda para buscar la liquidez necesaria, crear patrones de cacería y liquidez, que viene siendo cacería stop loss o patrones de falsos quiebres, para posteriormente ubicarnos en niveles de descuento, ¿cierto? Estos niveles de descuento los hablo en la lección 20 y también en los videos de IPDA. Lo hablo en esos dos videos para estos niveles de descuento, ¿cierto? Este es premium, aquí arriba, premium, y aquí abajo es descuento, ¿sí? Tú quieres que el precio baje a descuento, tenga un pullback a descuento y posteriormente suba hasta premium. Cuando el precio llegue a premium, aquí ya tú tienes que tener un proceso de toma de profit parcial, ¿no? Posteriormente, y dentro de este mismo esquema, anticipamos regresión a esos niveles. Fíjate lo que digo acá, anticipamos regresión a esos niveles, pero esto no es porque el precio debería retroceder, porque en muchos de los casos hay varios que me preguntan por el grupo y no tengo problema con la pregunta, sino es con respecto a cómo se sume el mercado. Puesto yo entiendo que varios vengan de un pensamiento retailer, vengan de una óptica en el que te dicen que si el precio, que si el indicador o si la línea o si el Fibonacci marca cierto punto, entonces el precio debería hacer esto. Y no, el precio no debe hacer nada, el precio no debe hacer absolutamente nada.
nosotros lo que hacemos es anticipar que el precio va a poder regresar posiblemente, por eso somos especuladores, porque estamos especulando con respecto a algo que puede pasar y por eso esto es un sistema de apuestas, porque al final nosotros utilizamos una narrativa, como hablé en las primeras lecciones del manual audiovisual, utilizamos una narrativa para darle una lógica bursátil a todo este sistema financiero que nosotros abordamos a través de metodologías de trading, pero anticipamos esa regresión no porque el precio deba retroceder per se, porque el precio no debe hacer nada. El hecho de que tú tengas una gráfica y tengas líneas en esa gráfica no quiere decir que el precio la va a respetar. Al precio y al mercado le vale verga la línea que tengas en la gráfica. Eso es algo que o sea, esa es una idea clara que te tiene que calar en la cabeza. El precio no le importa las líneas o los bloques. O sea, el hecho de que tú traces una línea o un rectángulo y tú digas que esto, no, bueno, esto es un bloque. ¿Y por qué es un bloque? Bueno, porque el criptopana me dijo que eso es un bloque. Y cuando veas que el precio quiebra ese bloque y no le para bola lo que tú trazaste en esa vaina, no importa el tiempo que tú hayas tardado en ubicar ese bloque, el precio no le importa. ¿Por qué? Porque el precio busca la liquidez y tú tienes que estar anticipando si en efecto el precio quiebra bloque número 1 o quiebra nivel de liquidez número 1, él va a nivel de liquidez número 2 y mientras tu premisa macro esté alcista, tú vas a seguir comprando a medida que el precio siga bajando porque estás anticipando que los soportes aguanten porque estás alcista, ¿no? Y caso contrario pasa si estás bajista, ¿no? Estás esperando que las resistencias aguanten. En fin, son puntos hacia los que un pullback se puede entender, hacia los que un pullback se puede extender. Son puntos que nosotros esperamos que el precio vaya a. Si el precio retrocede, yo espero aquí. Si el precio no llega allí, yo no voy a perseguir el precio. Yo quiero mi setup aquí. Yo quiero que el precio llegue hasta este punto. ¿Por qué quiero que el precio llegue hasta este punto? Porque yo tengo una ventaja competitiva con ese setup, porque ese setup me da a mí, cuando digo setup me refiero a un patrón, porque ese nivel o esa ventaja competitiva me ofrece a mí un riesgo asimétrico óptimo y porque esto es lo que yo sé especular. Yo no sé especular más nada, yo no sé operar más nada, sino mi plan, mi seguimiento, la nueva alternativa de ver las estructuras. Esto quiere decir que la liquidez que reside abajo, cuando la premisa macro es alcista, ¿no? La liquidez que reside abajo es para asumir posiciones previo momentum y la liquidez en la parte superior es para liquidar esas posiciones, ¿no? Aquí tenemos la premisa alcista o la tendencia alcista, aquí hay liquidez, el precio retrocede hacia esa liquidez y una vez que retrocede hacia esa liquidez, esta liquidez que está aquí es para, voy a poner acá AP, asumir una posición y esta liquidez que reside aquí arriba en forma de buy stop, ¿cierto? Esta liquidez es para liquidar la posición. Hay especuladores de quiebre y con eso son los contra los que nosotros luchamos entre comillas, que ellos especulan este quiebre. ¿Sí? O bueno, el precio quebró, entonces ellos compran la fuerza para vender la fuerza. Nosotros no hacemos eso, nosotros compramos la debilidad, nosotros compramos el descuento y una vez que compramos el descuento lo vendemos a premium. ¿Y a quién se lo vendemos? A todos los que están esperando que este nivel fracase, que este nivel sea quebrado, puesto estamos haciendo altos más altos, ¿cierto? Pero tú no quieres entrar aquí, tú quieres entrar aquí abajo. Este es tu punto óptimo, el de descuento, la liquidez que reside abajo, anótese bien eso, la liquidez que reside abajo es para asumir posiciones. Y cuando ya estás aquí arriba, esta primera zona de confluencia, ¿no? Que lo he hablado por el grupo de Telegram, esta primera zona y por el canal también, links abajo, esta primera zona de confluencia es exclusivamente para descargar el 70, el 75 o el 80% de la posición. El otro 20% déjalo correr si quieres. Inclusive en muchos de los casos, y en el ejemplo que vamos a hablar abajo es así, yo liquido la posición en la primera zona de confluencia por ciertas razones al momento de especular. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Y lo mismo pasa en sentido contrario, o sea, la misma explicación se puede dar en sentido contrario, ¿no? Pues cuando el macro está bajista, ¿no? Marcamos los puntos de liquidez que el precio deja mientras va bajando, ¿sí? Esperamos pullbacks hasta esos niveles, si quiebra nivel 1 no entramos en desesperación, puesto seguimos teniendo un macro bajista, a menos de que el macro cambie, y ahora, ¿cómo definir el macro? Abajo hablo un poquito de eso, pero por Telegram ahora tengo el CryptoBot, que un criptopana me ayudó a hacerlo, ¿no? Lo pueden encontrar por el canal y por el grupo de Telegram también está. De allí hay un apartado que dice análisis de Q, que es análisis de cuartos, y también análisis de fundamentos, algo así le puse. Pero en ese apartado, dentro de ese bot, les va a dar una explicación que yo saqué hace un tiempo sobre cómo saber que el macro está bajista o alcista, cuáles son las variables
fundamentales a estudiar en orden de poder sacar esta conclusión del macro. Esa es la idea, muchachos, saber si en efecto, aquí está todo. Aquí está todo. Si tú defines esto, siguiendo estos pasos, es fácil, ¿sí? Lo, entre comillas, difícil o laborioso es esto. Esto aquí arriba, ¿sí? Tú defines esto, tú defines el macro, si está alcista, si está bajista, y lo que tienes que hacer es seguir esta consecución de pasos y ya. Y ya, no necesitas más nada, en realidad no necesitas más nada, ¿sí? Claro, obviamente que vamos a seguir definiendo cuáles son esos puntos de liquidez. Ahorita, como les dije arriba, vamos a definir los bloques de mitigación, ¿cierto? A continuación luego de terminar estos pequeños modelos que tengo acá explicativos, ¿no? Fíjate que para continuar con la explicación arriba, el precio lo tengo acá, aquí está la tendencia alcista, ¿cierto? Aquí tengo el punto de invalidación, al momento de tener allí el punto de invalidación, que es este que está acá, que también lo hablo por el canal de Telegram, punto de invalidación, ¿cierto? Todo lo que esté por debajo del precio, mientras yo tenga una tendencia alcista, una estructura alcista y un macro alcista, todo esto que está por aquí abajo es liquidez propicia para descuento. Liquidez propicia para descuento. Todo esto es precio de descuento, puesto yo estoy esperando que este activo, que es el AAA, ¿cierto? Que este activo que es el AAA y ahorita está en el precio de los $10, se extienda por lo menos hasta los 15, 20 o $2.000, no sé, ¿cierto? Pero eso es lo que estoy esperando y yo quiero comprar a descuento, yo no quiero comprar caro, yo quiero comprar barato, o sea, es la máxima, ¿no? Al final de cuentas, trading se resume en qué tan bueno eres tú para comprar barato y vender caro, eso es todo. Y aquí lo que le estamos dando es un contexto y un marco de trabajo a eso, un marco de trabajo basado en premisas institucionales. Esto es el order flow institucional, muchachos, ya vamos a verlo punto a punto dentro de una gráfica. Disculpen. Ahora, en la tendencia bajista es exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Esta es la liquidez propicia para un descuento. Ahora, ¿un descuento para qué? Para vender corto. Sí, un descuento para vender corto, o mejor dicho, viene siendo cuando digo descuento para vender corto, me refiero a que tú quieres el mejor precio, ¿no? El precio más alto, puesto, o sea, si tú puedes vender algo a 10 o puedes venderlo a 15, obviamente que vas a preferir venderlo a 15 y no a 10, ¿cierto? Porque ponte tú lo compraste a 8, ¿sí? Entonces tú prefieres venderlo acá, o venderlo a 10, o prefieres venderlo a 15, pues esto es mucho más caro y te ganas mucho más dolaritos. Ahora la pregunta viene siendo, ok, pero ¿dónde espero ese retroceso? Porque el precio en efecto en una tendencia alcista puede retroceder hasta acá, puede retroceder hasta acá, puede retroceder hasta acá. En otras lecciones, el manual audiovisual, la primera parte, ya hablamos del pullback al 75%, hablamos del pullback al 50%, hablamos de niveles invertidos, hablamos de soportes convertidos en resistencia, niveles institucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en muchos de los casos eso queda como ambiguo, puesto hay muchos soportes, hay muchas resistencias, sobre todo cuando nos vamos a temporalidades menores y extrapolamos los niveles de temporalidades mayores a esas temporalidades menores y nos quedamos como en el aire sobre cuál es el punto óptimo de compra y cuál es el punto óptimo de venta, ¿no? Puesto como digo, acá la tendencia alcista, el precio se puede extender a todos estos niveles o puede cruzar el punto puede cruzar el punto de invalidación y una vez cruzado ese punto de invalidación, entonces en efecto ya o bien reconfiguramos el macro o esperamos al siguiente nivel estructural dentro de nuestro esquema de temporalidad mayor hacia temporalidad menor, esperamos nuestro siguiente nivel líquido, nuestro siguiente nivel de liquidez en temporalidades mayores. Y lo mismo sucede en una tendencia alcista, perdón, una tendencia bajista, o sea, el precio se puede extender al alza hasta ciertos puntos. Y ahora, ¿cómo saber cuál es el punto óptimo de entrada de una venta corto bajo estas circunstancias, ¿no? Y llegado a este punto también, llegado a este punto en el que tenemos esta pregunta, ¿dónde esperar el retroceso? También es aunado a la pregunta inicial, que es cómo definir los puntos de liquidez. Ahora lo que estamos haciendo es contextualizar, ya sabemos dónde podemos ubicar esos puntos de liquidez, lo podemos ubicar acá y los podemos ubicar acá. En una tendencia bajista se ubican al alza y en una tendencia alcista se ubican a la baja. Es decir, que lo primero que necesitas hacer es ubicar la tendencia, saber en qué tendencia estamos. Si tú no ubicas la tendencia, si tú no tienes una premisa estructural tendencista, entonces vas a empezar, o sea, no tienes absolutamente nada. Estás ubicando puntos de liquidez hacia una direccionalidad que tú no tienes definida previamente el análisis y la gráfica.
¿Me entiendes? Si tú no tienes definida esa direccionalidad, entonces sencillamente estás apuntando al aire, estás buscando puntos de liquidez donde puede o no haberlos y en muchos de los casos puedes tener suerte y te puedes sentir orgulloso de un análisis que no estaba necesariamente correcto y que no estaba necesariamente acertado, sino que en muchos de los casos simplemente se tiene suerte y se puede tener suerte por varias operativas seguidas, pero no hay que evaluar a un trader por las operativas que gana, hay que evaluar a un trader por las operativas que pierde y en base a si en efecto ese trader sabe definir por qué una operativa fue negativa, más allá de simplemente la aleatoriedad y más allá de simplemente la incertidumbre bursátil, si tú sabes definir por qué tu operativa fue negativa y no arrojó el resultado esperado, entonces en efecto podemos estás frente, si te encuentras a un trader que puede hacer eso, estás frente a una persona que, número uno, sabe definir acorde al macro, número dos, sabe de tendencia y número tres, sabe de estructura. Si tú tienes esos tres pasos, repito, lo que viene consiguientemente es sencillamente fácil. Así que vamos con el ejemplo del día de hoy, manteniendo presente la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo definir los puntos de liquidez? Ahora, esto es un hilo de Twitter que coloqué una operativa en el dólar canadiense, ¿cierto? Una operativa en Twitter que el hilo se los dejo abajo también. Esto es un hilo bastante largo. Ahorita no lo voy a colocar todo, puesto voy a usar el mismo hilo en varias partes del movimiento de precio dentro de esa operativa para explicar todos los conceptos de esta segunda parte. Esta segunda parte, el manual audiovisual, voy a extrapolar ideas de allí para poder darles a ustedes modelos explicativos para que entiendan en efecto todo este tema del order flow institucional, todo este tema de la liquidez interbancaria. Ahora, haciéndole seguimiento, y esto lo digo por Twitter, no, haciéndole seguimiento sin posiciones hasta porque en ese momento estaba esperando el NFP, no, Non-Farm Payrolls, estaba esperando el NFP, que son los datos ¿cómo se llama? Son los datos de desempleo en Estados Unidos, ¿cierto? Fíjate que aquí tengo macro, aquí tengo una premisa macro, ¿sí? Yo no voy a asumir posiciones hasta que este dato salga. Cuando ese dato salga, asumo posiciones. Ya vamos a ver que rompí mis propias reglas y ya vamos a ver por qué rompí las reglas, ¿no? Pero fíjate que tengo una premisa macro, parto de una premisa macro, que en efecto necesito algo más que puntos institucionales, que puntos de order flow, que puntos de swing highs y swing lows en la gráfica para asumir una posición. Parto con eso. El hilo parte con una premisa macro, por encima de la gráfica, ¿sí? Y fíjate que voy en temporalidades mayores, ¿no? Aquí tengo TM mayúscula, temporalidades mayores. Número uno, continuamos con rechazo al bloque de mitigación semanal, ya vamos a ver cómo se forma ese bloque de mitigación. Y número dos, el precio está entrando hacia el umbral de equilibrio del gap de valor justo mensual. El gap de valor justo ya le expliqué en los videos de IBDA, ¿no? En los dos que les dije arriba en la sesión en vivo. Todavía no hay confirmación de direccionalidad por CDL, que viene siendo cacería de liquidez. Lo que quiere decir que a pesar de que el precio llegó a un bloque, ¿cierto? Bueno, vamos a avanzar a la gráfica. Ay, caramba. Vamos a avanzar a la gráfica. Aquí está, ¿no? A pesar de que el precio llegó a un bloque, ¿cierto? Que es el bloque de mitigación que vamos a estar viendo ahorita, y a pesar de que ese bloque de mitigación tiene confluencia con el gap de valor justo mensual, ¿cierto? El precio para ese momento, que es lo que digo acá, todavía no había presentado cacería de liquidez. Todavía el precio no había presentado un patrón de cacería de liquidez dentro de un punto en el que el precio está destinado a presentar patrones de cacería de liquidez. Pero fíjate las mechas, ¿no? Fíjate cómo se están formando estas mechas. Estas mechas te dan a ti una idea de qué es lo que quiere llegar a ser el precio. Hay rechazo de ese nivel, ¿sí? Hay movimiento expansivo de ese nivel. Fíjate toda esta explosión que hubo, no hubo respeto a ese nivel cuando cruzamos por allí. Este nivel genera confluencia expansiva. Ya de antemano, la gráfica, las velas, estos son velas semanales, te están diciendo a ti, brother, este nivel es sensible, este nivel puede generar un impulso bajo el cual tú te puedes aprovechar. La gráfica te está diciendo a ti a gritos eso. Y fíjate que ya con anterioridad tú habías marcado tu gap de valor justo, ya fíjate que ya con anterioridad tú también habías marcado tu bloque de mitigación semanal, es decir que aquí hay confluencia, no solamente porque el precio te lo dice a nivel de gráfica, sino que también acorde al order flow institucional, tú estás ubicando estos puntos líquidos al alza
para continuar un movimiento bajista. Fíjate que yo estoy ubicando mi punto de liquidez por arriba del precio, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy esperando que el precio retroceda a ese punto de liquidez y haya una expansión. Retroceda al punto de liquidez y haya una expansión. Eso es todo lo que estamos esperando, ¿sí? Y los bloques de mitigación, los swing highs, los swing lows, los gaps de valor justo, etcétera, etcétera, son simples niveles que nosotros utilizamos para definir cuáles son aquellos puntos institucionales que en efecto vale la pena asumir versus cuáles no vale la pena asumir. Así que vamos a hablar del bloque de mitigación y por qué se forma y vamos a empatarlo con toda la idea de order flow institucional y trading interbancario. Número 1, el bloque de mitigación es el último punto de compra previa caída, ¿no? Es el último punto de compra previa caída. Esta gráfica, fíjate hasta dónde estamos, ¿no? Estamos en este punto, ¿sí? El precio bajó, caso de liquidez aquí en la zona de sell stops, zona mensual. Fíjate que el precio casa liquidez en ese punto se dispara al alza, ¿sí? Luego llega hasta un extremo, luego que llega a ese extremo regresa, ¿cierto? Luego de la regresión tenemos un pequeño espacio de consolidación, ¿sí? Ahora fíjate lo que digo acá, la compra en la vela bajista. Hay compra, cuando vemos una vela bajista, sí, vamos a decir que esta es una vela bajista, vamos a hacerla, a intentar hacerla como roja, aquí hay rosado, ¿no? Vamos a decir que esta es una vela bajista, ¿sí? Vamos a asumir que esto es rojo, vela bajista, ¿cierto? Cuando hay una vela bajista, la institucionalidad está comprando la vela bajista. Es la misma premisa del COT, ¿cierto? Es exactamente la misma premisa del COT. Cuando tú estás viendo que los comerciales están largos, quiere decir que están vendiendo el contrato mientras están comprando el spot. Y si estás viendo que en el COT está por debajo del punto cero, es exactamente todo lo contrario. Cuando el precio baja, la institución compra y cuando el precio sube, la institución vende. Por eso son dealers, por eso son interdealers. Ellos se encargan de generar la liquidez necesaria, hacer el deal, ¿no? De hacer el deal, de hacer el trato, de hacer el comercio, ¿cierto? De ser los responsables de encargarse de ser los responsables y de asumir la contraparte de una posición, ¿no? Por eso es que ellos son los interdealers, los dealers a nivel interbancario, a nivel a nivel interbancario y a nivel institucional. Cuando el precio baja, la institución compra. Esa es una premisa básica, ¿no? Cuando el precio baja, la institución compra. Entonces nosotros marcamos esta velita que está acá, si marcamos esta velita que está acá y marcamos su cuerpo, ¿sí? ¿Por qué marcamos el cuerpo y por qué no marcamos las mechas? Esto es algo muy importante. Cuando estamos hablando de volumen, no nos referimos al indicador que sale abajo en TradingView o en MetaTrader, ¿no? Que son estas barras así. No, cuando estamos hablando de volumen nos estamos refiriendo al precio. Y cuando estamos hablando de precio con respecto al volumen, ¿dónde ocurre la mayor cantidad de transaccionabilidad? Puesto recuerda que el volumen habla de transaccionabilidad, no. Un punto de volumen es porque hubo un comprador más un vendedor, que la orden del vendedor coincide con la orden del comprador y la orden del comprador coincide con la orden del vendedor y ahí tenemos un punto de volumen, ¿cierto? No tenemos dos puntos de volumen, tenemos un punto de volumen porque esto es una sola transacción, ¿cierto? ¿Dónde ocurre la mayor cantidad de transacciones? ¿En el cuerpo o en la mecha de la vela? Claramente que en el cuerpo de la vela. En el cuerpo de la vela es donde ocurre la mayor cantidad de transacciones. Fíjate, estas mechas, aquí no hubo casi transacciones. ¿Por qué? Porque una de las dos zonas opacó, uno de los dos sentidos del mercado opacó el otro sentido del mercado. La oferta opacó la demanda o la demanda opaca la oferta. Por eso tenemos las mechas, ¿no? Y es en el medio de estos cuerpos, de estas velas, que nosotros tenemos la mayor cantidad de transaccionabilidad óptima. El mercado eficiente ocurre en el cuerpo de la vela. Nosotros agarramos el cuerpo de la vela, puesto allí es donde está el volumen, ¿sí? Y cuando en varias gráficas me van a ver que coloco, hay un desbalance de volumen, es porque hay muchas mechas, ¿sí? Es porque hay muchas mechas en un mismo punto, algo como así, muchas mechas en un mismo punto, ¿cierto? Y pocas velas, poco cuerpo de vela. Allí hay un desbalance de volumen. No porque el indicador diga que, mira, el volumen va subiendo mientras la gráfica va bajando, o qué sé yo. No, nada, hay un desbalance de volumen porque hay mucha vela y poco cuerpo. Mucha mecha y poco cuerpo, ¿no? Entonces, número uno, cuando el precio baja, la institucionalidad compra, que es la misma premisa del COT. Y número dos, tomamos el cuerpo de la vela, el cuerpo, no la mecha de la vela,
porque allí es donde ocurre la mayor cantidad de transaccionabilidad y volumen, ¿sí? Ahora, fíjate que el precio sube, ¿sí? El precio sube, el precio sube y llega hasta un punto de delivery. ¿Por qué esto es un punto de delivery? Porque hay respeto a este nivel, aquí es donde vemos como IPDA entra en funcionamiento, ¿no? Hay respeto a este bloque de precio. Una vez que hay respeto a este bloque de precio, ya nosotros tenemos premisa de direccionalidad. Este toque que está acá, fíjate que es un toque perfecto. Es un toque perfecto. El precio llegó justamente hasta la mechita que está acá. El precio llegó justamente hasta la mechita que está allí, ¿sí? Eso es delivery. Así es como funciona IPDA, a través de precisión. Y eso es lo que te da a ti direccionalidad. Ahora, nosotros estamos simplemente a la espera. Nosotros simplemente estamos a la espera de qué es lo que va a pasar. Todavía no asumimos posición. Aquí estamos intentando discernir qué es lo que está haciendo el precio en cierto momento. Respondiendo a la pregunta número 1, la pregunta más importante, ¿qué es lo que está haciendo el precio? Aquí tenemos el delivery, ¿cierto? Aquí marcamos este bloque. ¿Por qué marcamos este bloque? Porque esto es un bloque de mitigación. Porque aquí tenemos un high, ¿sí? Aquí tenemos un high. Una vez que ese high es quebrado, ¿cierto? Una vez que ese high es quebrado y cierra por arriba, o no necesariamente cierra, pero simplemente con que ese high sea quebrado, ¿no? Sea algo como esto. ¡Pam! Aquí el high se quebró y esperamos retroceso, ¿sí? La vela previa, la vela previo movimiento alcista. Ese es el bloque de precio que nosotros estamos esperando, ¿no? La vela previo movimiento alcista. La vela bajista previo movimiento alcista, ese es el bloque que nosotros estamos esperando. High, ¿cierto? Quebramos. Una vez que el precio quiebra, aquí abajo hay una vela bajista, ¿sí? Previo movimiento alcista. Una vela roja, en su caso, si tienen las velas rojas como alcistas, como bajistas, una vela roja previo movimiento alcista, ese es tu bloque de precio. Ese es tu bloque de mitigación. ¿Por qué es tu bloque de mitigación? Porque tú estás esperando que el precio primero quiebre ese nivel y te confirme en este caso, modelo de venta hacedores de mercado. Y a continuación estás esperando retroceso hacia ese nivel. Y como estás esperando retroceso hacia ese nivel, estás esperando que el precio mitigue. ¿Sí? Que la institucionalidad por eso se llama bloque de mitigación, porque la institucionalidad mitigue el movimiento alcista, empareje las órdenes de compra con órdenes de venta. A ver, empareje las órdenes de compra con las órdenes de venta. Aquí está, ¿no? Ya ubicamos el punto de liquidez y ahora estamos acá en el emparejamiento de órdenes. En ese emparejamiento de órdenes es cuando se formula el bloque de mitigación. A ver, ¿dónde está? Acá, ¿no? No. Ya habíamos cruzado. Ah, no, sí, aquí. Cuando el precio hace este movimiento, ¿sí? Quebramos el high, luego el quiebre del high, hay o no un cierre por arriba, simplemente tiene que haber un quiebre del high, con o no un cierre por arriba. Y esperamos retroceso. ¿Por qué esperamos retroceso, muchachos? Porque aquí hubo delivery, aquí entró IPDA. IPDA evitó que el precio continuara subiendo, evitó que quebráramos este high, evitó que hiciéramos una tendencia alcista, evitó que hiciéramos un alto más alto. Esto ya nos está dando premisa mitigativa, ya nos está diciendo que en efecto hay un proceso de mitigación de la demanda y empieza a entrar la oferta al rango institucional que está manejando el algoritmo interbancario. Siendo eso así, nosotros todavía no colocamos posición, esperamos que el precio reviente este bloquecito, y exista un proceso regresivo a través del mismo delivery, a través del mismo IPDA, para posteriormente nosotros apalancarnos cuando haya un toque de ese nivel y el swing high o el swing low en ese punto nos lo confirme. Esa es la idea, ¿no? Vamos a seguir expandiendo esto un poquito más, ¿no? Fíjense que el ejemplo es extenso para explicarlo todo a cabalidad. Fíjate que sigo acá, ¿no? La institucionalidad compra esta velita, sí, compra esta velita y vende arriba. Hace el deal arriba, hace el delivery de precio en la parte de arriba del movimiento, puesto mitiga más demanda y empieza a entrar oferta al rango, ¿no? De allí el delivery en IPDA.
porque ellos venden arriba, la institucionalidad vende arriba en los puntos óptimos de compra o en los puntos óptimos de venta, pero es que ellos simplemente son los dealers, ellos hacen el precio, ellos hacen el mercado, son los hacedores de mercado y nosotros estamos viendo cómo se está formulando un modelo de venta hacedores de mercado. El bloque de mitigación, en última instancia, termina siendo la primera parte antes de empezar un modelo de venta o un modelo de venta hacedores de mercado o un modelo de compra hacedores de mercado. ¿Sí? Porque exactamente lo mismo funciona al revés, funciona en sentido opuesto, en sentido alcista. Es exactamente la misma premisa. Ahora fíjate que ahí está. Esta expansión es una expansión interbancaria. ¿Por qué es una expansión interbancaria? Porque tenemos un retroceso. Sí, tenemos un retroceso y posteriormente ¿qué tenemos? Expansión. Así es como funciona IPDA, ¿sí? Pero nosotros no nos concentramos en ese movimiento expansivo, ¿sí? Y todo esto es en velas semanales, ojo, todo esto es en velas semanales. No nos concentramos en ese movimiento expansivo, nos concentramos en este bloquecito que está acá. Allí es donde está puesta nuestra atención, porque ese fue su último punto de compra, antes de este último movimiento que está acá. Su último punto de compra fue acá. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué esto es importante? Puesto cuando el precio retroceda a ese nivel, ya nosotros sabemos que ellos no quieren seguir comprando, puesto la compra que hubo acá, la compra que hubo en ese bloque, se vendió aquí, ¿sí? Se vendió en ese punto. Ellos están vendiendo, a ver, vamos a eliminar todo esto. Ellos están vendiendo en la parte de arriba. Venden arriba y de allí el delivery de IPDA. ¿Sí? Posteriormente tenemos la expansión, puesto ya no hay institucionalidad que me sostenga el movimiento. Venden la expansión, venden corto la expansión. Aquí está expansión interbancaria. ¡Pam! Cruzamos la zona de sell stops semanal y cuando cruzamos la zona de sell stop semanal sucede, fíjate que va a suceder exactamente lo mismo que sucede con estos sell stops, ¿no? Cada vez que tú cruzas una zona de sell stops o buy stops semanal o mensual hay un retroceso mayor. Cada vez que hay un cruce de una zona de sell stops o buy stops mensual o semanal hay un retroceso mayor en tendencia secundaria, sobre todo en tendencia secundaria, para que sea en tendencia primaria a nivel de DAO tiene que ser bloques o una zona mensual, ¿no? Pero por lo menos en caso de una tendencia secundaria, que es lo que queremos ubicar nosotros, estamos hablando de sell stops en una zona semanal, ¿no? Fíjate que acá lo cruzamos, a ver, yo creo que lo marco más adelante, ¿no? Sí, un poquito más adelante lo marco. Fíjate que aquí tengo esto mismo, esto que ocurrió aquí abajo. A ver, ya va, me adelanté, ¿no? Tengo la expansión interbancaria, aquí tengo la cacería stop loss la cacería stop loss más el patrón de falso quiebre en velas mensuales. Sí, fíjate acá, ¿no? Estas son las velas mensuales. Este movimiento expansivo que está acá, la expansión interbancaria, cruzó la zona de sell stops. Esto que está aquí abajo, esta cacería stop loss o patrón de falso quiebre en velas mensuales, ¿cómo el CryptoPana sabe que es un patrón de falso quiebre en velas mensuales? Sin necesidad de ver la gráfica, sin necesidad de ver la gráfica mensual, tú lo puedes llegar a saber. ¿Cómo? ¿Cuántas velas hay aquí a la baja? 1, 2, 3, 4. Estas son 4 velas semanales. ¿Sí? 4 velas semanales te forman a ti una vela mensual. Al formarme una vela mensual y cerrar la vela mensual en el punto en el que cerró, ¿cierto? Yo sé que, perdón, al haber 4 velas semanales y cerrar la vela semanal en el punto en el que cerró, yo sé que al final de esa vela semanal, ¿cierto? Es simplemente el cierre de una vela mensual. Y por ende, como el precio cerró por aquí abajo, así como el precio cerró por aquí abajo, ahí tengo mi cacería de stop loss o mi patrón de falso quiebre. Fíjate que un patrón de falso quiebre. ¿Por qué un patrón de falso quiebre? Porque quebramos este nivel, quebramos este soporte que está acá, pero no cerramos por debajo. No cerramos por debajo. ¿Por qué no cerramos por debajo? Porque los sell stops, porque la cantidad de liquidez que hay en estos niveles semanales es tanta que genera regresión. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa exactamente acá. La cantidad de liquidez que hay en estas zonas mensuales es tanta que genera regresión. Fíjate, vamos a seguir en el ejemplo. A ver, aquí tengo la cacería stop loss en el patrón de falso quiebre en velas mensuales. ¿Sí? Vamos a ver qué sigue por acá. Y luego de cazar liquidez hay regresión por un flujo de stop loss tocados. Ahí en ese punto tocamos los stops, porque ahí sell stops. Una vez que tocamos esos stops, generamos un proceso de regresión.
Pero la pregunta es, ¿por qué hay stops en ese nivel? ¿No? O sea, ¿quiénes están, qué está vendiendo el retailer? O sea, ¿qué es lo que alguien le obliga a colocar sell stops en este nivel? Porque recuerda, nosotros estamos ahora ubicando la liquidez o la direccionalidad basada en la liquidez. Como estamos ubicando esa liquidez para generar procesos de direccionalidad y saber hacia dónde va el mercado, nosotros tenemos que saber por qué hay puntos líquidos en estos niveles. O sea, por qué hay sell stops o por qué hay buy stops en donde se encuentran esos sell stops y esos buy stops. En muchos de los casos porque los retailers ven este tipo de figuras chartistas, ¿no? Ven este tipo de figuras en el que tenemos el patrón A, B, C. Bueno, mira, aquí esto se parece a esto, ¿sí? Y como esto se parece a esto, entonces yo voy a apuntar al alza. Y por ende yo pongo, apenas quebramos allí, yo voy a esperar una regresión mayor y el precio se supone que va a ser exactamente esto. El precio se supone que va a ser exactamente esto, va a reventar al alza, al alza, al alza, sin parar. Y tú y yo sabemos que eso no es así. ¿Pero por qué tú y yo sabemos que eso no va a ser así? Porque el precio está destinado a un movimiento. Ese destino o ese movimiento que el precio ha de llevar de manera intrínseca va determinado por el macro que ya definimos con anterioridad, va determinado por la cacería stop loss que se está dando en este momento, va determinado por la tendencia y va determinado por la estructura, ¿no? También en muchos de los casos estos retailers siguen divergencias, siguen indicadores, siguen volumen, que al final tú y yo sabemos que no sirven para absolutamente nada si no tienes claro cómo funciona el order flow institucional y el trading interbancario. Así que nosotros en efecto sabemos lo que estamos esperando y posteriormente luego de una expansión a nivel de IPDA, ¿qué es lo que viene? Y de esto ya habíamos hablado en videos anteriores. Esta es la lección 20, ¿no? 20 del manual audiovisual, cuando hablo per se del movimiento de precio, ¿no? Después de una expansión, ¿cierto? Mejor dicho, primero tenemos consolidación, después de la consolidación tenemos una expansión y después de una expansión el precio o retrocede o regresa o consolida otra vez. Primero tenemos, repito, consolidación, posteriormente expansión, luego la expansión o retrocedemos o regresamos o consolidamos nuevamente. Este es el movimiento de IPDA. Nosotros sabemos que esto sucede así, ¿sí? Esto que está acá no mueve el precio. Esto no es lo que mueve el precio. No, no, no. Para nada, para nada, para nada, para nada. Esto se estamos viendo por un delivery, ¿sí? Por una cacería de liquidez. Esto es retailer. Esto es institucional. Retailer, institucional. ¿Sí? Y tú tienes que identificar el movimiento institucional del mercado a través del movimiento de precio, a través del movimiento IPDA. Así que llegado a este punto, ¿no? Nosotros tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que podemos esperar luego de esa expansión? Puede venir, repito, un retroceso, una consolidación o una regresión. Y la pregunta es, de estas tres, ¿cuál es la más probable? Sí, porque en efecto son tres escenarios. Sí, ya no es un tema de que sube, baja o lateralice. Ya es un tema de que cuál de estos tres escenarios nosotros podemos esperar en cierto momento. Y eso lo definimos a través de nuestra tablita. ¿Sí? Esta tablita que ya habíamos visto con anterioridad. A ver, está cargando aquí. Perfecto, ¿no? Esta tablita que ya habíamos visto, cuando estamos en expansión, esto funciona mediante bloques de órdenes, movimientos repentinos desde el equilibrio, etcétera, etcétera. Nosotros estamos buscando uno de estos tres escenarios o definir uno de estos tres escenarios. El precio o bien puede consolidar, puesto un movimiento consolidativo, luego la expansión puede venir este movimiento de consolidación, puesto el precio puede quedar entre un soporte y una resistencia y hay emparejamiento de órdenes, lo que estábamos hablando arriba. Pero, entre retroceso y regresión, en este caso que nosotros estamos viendo acá, ¿cuál es el más probable? Fíjate que aquí dice, hay un movimiento en sentido contrario, cuando estamos hablando de la regresión, hay un movimiento en sentido contrario, ocurre cuando hay un proceso de cacería de stop loss y se anticipa con respecto a piscinas de liquidez justo o debajo de un swing de precio. Piscinas de liquidez justo o debajo de un swing de precio y cacería de stop loss o cacería de liquidez. ¿Qué tenemos acá? Piscina de liquidez, donde están los sell stops. ¿Qué tenemos acá? Patrón de falso quiebre, cacería stop loss. ¿Qué tenemos en velas mensuales? ¿Dónde están las velas mensuales? ¿Qué tenemos en velas mensuales? Patrón de falso quiebre, cacería stop loss. ¿Y qué es lo que nos dice la regresión? La regresión nos dice movimiento en sentido contrario ocurre cuando hay un proceso de cacería stop loss y se anticipa con respecto a piscinas de liquidez justo sobre o debajo de un swing de precio. Es decir que en este caso el precio o bien puede regresar o bien puede consolidar, ¿sí?
el precio o bien regresa o bien consolida bajo este escenario que nosotros estamos viendo en la actualidad. Y nosotros, como ya ubicamos un bloque de mitigación en este nivel, ya sabemos las razones por las cuales ubicamos ese bloque de mitigación, entonces nosotros estamos esperando que el precio retroceda, pero no estamos esperando que el precio retroceda porque deba retroceder, estamos esperando que el precio retroceda para nosotros colocar una posición acorde al delivery de precio que estamos viendo mediante el macro, mediante la tendencia, mediante la estructura, mediante el order flow y mediante el cash flow, que ahora estamos viendo cómo funciona dentro del mercado. Fíjate que esta es la piscina de liquidez justo en este nivel, y luego de cazar la liquidez hay regresión por un flujo de stops tocados. Aquí tenemos la cacería stop loss y la pregunta, ¿cuál es la más probable? Retroceso ya no es, ahora tenemos dos: consolidación y regresión. Y llegado a este punto, no se trata si el precio consolida o regresa. Llegado a este punto, se trata que nosotros estamos esperando que el precio regrese, puesto si el precio regresa, ahí es cuando nosotros como traders tenemos, digamos que el área de trabajo compuesta, el área de trabajo hecha, puesto nosotros estamos esperando que el precio regrese, cruce el equilibrio, llegue a descuento y posteriormente que llegue a descuento colocamos nuestra venta corta. Eso es lo que estamos esperando. Si el precio consolida, ¿sí?, este bloque de mitigación, no es que queda cancelado, pero no va a ser nuestro punto óptimo. Pero, eso no quiere decir que no colocamos operativa. Ojo, en mi caso, yo no coloco una operativa si el pullback, si el retroceso no se da por encima del 50% o el punto de equilibrio y si llega a un nivel de descuento. Eso es lo que me gusta a mí para un setup. Por eso yo estoy esperando en este caso, más allá de una consolidación, y no porque yo sepa que la consolidación se va a dar o no. Yo no sé si en efecto se va a dar o no una consolidación. Puede que se dé o puede que no se dé. Pero yo lo que estoy esperando es que el precio retroceda por encima del 50%, llegue al bloque de mitigación y ahí es donde coloco mi orden al mercado. Eso es lo que estoy esperando, muchachos. No se trata de adivinar, se trata de simplemente anticipar el mejor escenario posible para ver dentro de la configuración de precio o de la manifestación bursátil que estamos viendo en ese momento. Así que en este caso el precio o bien consolida o bien regresa, ¿no? Pero eso también quiere decir que no puede continuar bajando. O sea, el hecho que nosotros digamos que esto es lo más probable que puede llegar a pasar, ¿quiere decir que el precio no puede continuar bajando? Claro que no. El precio claramente puede el precio claramente puede continuar a la baja. El precio claramente puede continuar con su empuje a la baja. Sí, pero recuerda que nosotros no estamos adivinando qué es lo que va a hacer el precio. Estamos simplemente generando escenarios. Y bajo el modelo de cacería de liquidez, bajo la utilización del bloque de mitigación como punto de entrada óptimo, el escenario que yo estoy esperando es que el precio regrese. Sí, es que el precio regrese. Tú como trader deberías generar otros escenarios, por lo menos 3, 4 escenarios más, dependiendo de lo que probablemente pueda llegar a ser el precio. En este caso, lo más probable es que consolide. Y si el precio consolidase en este nivel, ¿qué es lo que harías tú? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Puesto en muchos de los casos no nos hacemos esa pregunta, no nos planteamos otro escenario y nos quedamos como en el aire cuando el precio no hace lo que nosotros decimos que va a hacer. Pero porque el precio debería hacer lo que tú dices que va a hacer. El precio, repito, no le importa. Estas líneas que yo tengo acá no le importan al precio. Estas líneas que yo tengo acá no le importan a la gráfica, delivery ni nada de eso le importa a la gráfica. La gráfica hace lo que la gráfica hace y ya. Y yo me tengo que ajustar a eso. Y en conjunto que el precio hace eso, yo lo que busco son maneras de entender el order flow institucional, de entender el trading interbancario en orden de poder entrar de forma óptima acorde a mi manejo de riesgo, ¿no? Si el precio baja, tenemos que adaptarnos al mercado, no tenemos que salir corriendo y pensar, mi análisis estuvo errado, lo que me dijo el criptopana no sirve, lo que me leí en el libro no sirve, el curso que hice tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. No tenemos que pensar eso, sino que tú tienes que plantearte los distintos escenarios. Tú al final del día, el trader no solamente compra barato y vende caro, sino también genera escenarios y se mueven esos escenarios, los maneja bajo un análisis, y eso lo hablo en la publicación sobre el sistema orientado en procesos, sobre un análisis de costos
análisis de costos y oportunidad. No, nosotros vemos cuál es la mejor oportunidad con respecto a la tendencia actual y cuál es la que nos acarrea menos costo o más costo, menos remuneración, más remuneración. Eso es lo que termina siendo un trader en última instancia, ¿no? Puesto nosotros, fíjate, estamos esperando que el precio consolide o retroceda para nosotros lo que estamos utilizando el order flow institucional, proceder. Pero si no hace ninguna de las dos acciones, entonces nos toca simplemente esperar por el setup ideal. ¿Sí? Yo estoy esperando que el precio retroceda y es lo que termina haciendo, ¿no? Fíjate que aquí tengo una regresión en IBDA, ¿sí? Esto quiere decir que yo sabía que esto es lo que iba a pasar. Yo no lo sabía per se, es lo que yo estaba esperando. Y puesto el precio es fractálico, así como lo ha hecho en los últimos 7 años, muy probablemente lo seguirá haciendo en los próximos 7 años consiguientes, ¿no? Y esa es la premisa Lindy, ¿no? Que habla Nassim Taleb en su libro. Y esta es una regresión IBDA. Fíjate que descartamos retroceso, puesto ya por la tabla de IBDA descartamos retroceso, bueno, no es que descartamos consolidación, sino que no esperamos consolidación, sino anticipamos regresión, puesto es el escenario que nosotros queremos que suceda, pero el hecho que tú quieres que suceda no quiere decir que vaya a pasar, eso es lo que te tiene que quedar en la psique grabado, ¿no? Y fíjate cómo la consolidación no se da, sino que se da la regresión. ¿Se da la regresión hasta dónde? Hasta el último punto de compra institucional, previo high y previa bajada. Allí es donde yo quiero que el precio retroceda. Allí es donde yo estoy esperando el nivel óptimo para colocar mi jugada, ¿sí? Así es como funciona el order flow institucional. Fíjate que el escenario o el modelo explicativo que tenemos acá arriba, nos vamos a ir con este alcista. Cada una de estas flechas, ay caramba, está como grande. Cada una de estas flechas, ay, a ver aquí, esta y esta representan o bien un swing low, o bien un bloque, o bien un gap de valor justo, o bien un soporte anual, o bien, no sé, cualquier otro punto de liquidez que te puedas encontrar a la baja, ¿sí? Cualquier otro punto de descuento que te puedas encontrar a la baja, el 50%, el 75%. Ya todos estos señores que estamos viendo, ya todos estos puntos de liquidez, muchachos, ya no son puntos de análisis anticipativo per se. A ver, ¿dónde están los puntos de liquidez? No son puntos de análisis anticipativo de lo que puede llegar a ser el precio. Son puntos operacionales, son puntos funcionales. Una vez que el precio llegue hasta allí, ya que yo estoy esperando un retroceso, un pullback, lo que tú vas a hacer es colocar una operativa en cada uno de esos niveles. Sí, ojo, no es que vas a colocar una operativa en absolutamente todos, ¿no? También tenemos que tener un poquito de cordura al momento de hacerlo, puesto si tú estás en velas de 15 minutos y no te aguanto el primero, no te aguanto el segundo, no te aguanto el tercero, coño, no vas a seguir colocando operativas hasta que te llegue al punto de liquidez diario. Espérate que te llegue al punto de liquidez diario y espera el retroceso, la toma de liquidez allí y ya. ¿No? Es mucho mejor que estar comprando y vendiendo soporte y resistencia en velas de minuto y ver cómo la vaina fracasa. Entonces, por eso es que es importante tener la premisa de temporalidad mayor versus temporalidad menor, ¿no? Y lo mismo pasa al alza. Cada uno de estos puntos que tenemos acá son niveles institucionales, son niveles de cacería, perdón, son niveles de liquidez que nosotros ubicamos dentro de la gráfica en orden de simplemente asumir operativas, asumir posiciones, ¿sí? A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Ah, correcto, ¿no? Fíjate que ya tenemos la regresión IPDA, llegado a este punto y luego de la expansión podemos esperar o bien consolidación o bien regresión. Y porque esto es un bloque, que ya es lo que veníamos discutiendo con anterioridad, ¿no? Aunque una mejor pregunta antes de responder que en efecto, ¿por qué es un bloque de forma más teórica, ¿no? Viene siendo, ¿por qué esperamos que el retroceso consolide o retroceda hasta ese nivel? Solamente porque una expansión y seguimos con un modelo IPDA. Es decir, fíjate que lo que yo les digo a ustedes es, último punto de compra institucional, ¿cierto? Último punto de compra institucional, avance, ¿sí? Cruzamos el high, retroceso. Solamente por eso nosotros asumimos que esto es un modelo IPDA. No, no solamente por eso. Hay algo más allá de la gráfica que nos indica que el precio deba estar destinado a bajar. O sea, ¿por qué nosotros estamos buscando este nivel? ¿Por qué este nivel? ¿Por qué no este? ¿Por qué no este? ¿Por qué no este de aquí arriba? ¿O por qué no
este de aquí arriba. ¿Por qué exactamente este nivel? Puesto muchos de ustedes, yo sé, muchos de ustedes van a salir corriendo y ni siquiera sé si van a llegar hasta esta parte del video, pero muchos de ustedes van a salir corriendo apenas yo les haya dicho cómo se forma el bloque y van a empezar a buscar bloques como loco en la gráfica, ¿no? Y entonces y repito, no me molestan las preguntas, pero sí es un tanto o se denota impaciencia con respecto a conocer y entender el concepto. Sí, o sea, lo que se quiere es simplemente agarrar una plantilla, copiarla y pegarla. Para eso te quedas con ondas Elliot y ya. O sea, para eso agarras la plantilla ondas Elliot y dices onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 y ya, weón. O sea, ¿me entiendes? No se trata de, mira, esto es un bloque porque agarra el cuerpo y se olvidan de toda la explicación de volumen. ¿No? Entonces, cuando tú le preguntas por qué agarraste ese bloque, verga, entonces te dicen cualquier cantidad de barbaridades, ¿no? Te dicen, bueno, porque tú lo dijiste en el video, porque no sé qué cosa, porque no sé qué cosa, no sé qué cosa. No se trata de, no se trata de decir, mira, porque el CryptoPan agarró esta vela que está aquí, entonces yo agarro esa vela, sino de entender que en efecto hay algo más allá de la gráfica que nos invita a nosotros a explorar el concepto por encima de la gráfica, por encima del acercamiento a acción de precio. Puesto ten presente que nosotros estamos siguiendo el order flow institucional. Y mi pana, ninguna institución asume una posición por niveles gráficos o técnicos, sino por perspectivas macro. Es decir, tú nunca vas a escuchar al presidente del Banco Central el Banco Central de Europa, nunca vas a escuchar ¿cómo se llama el de la Fed? ¿No? Jerome Powell, ¿no? Nunca vas a escuchar al señor Powell decir, bueno, nosotros vamos a bajar las tasas de interés porque estamos chocando con una resistencia en el dólar. No, nosotros no vas a escuchar a Mario Draghi decir, nosotros vamos a generar más liquidez, nosotros vamos a soltar más dinero al mercado porque el euro está chocando con un soporte y esperamos que suba. No, nadie habla de soporte y resistencia a nivel institucional. O sea, tú nunca escuchas a Warren Buffett decir, yo voy a incrementar mis posiciones en McDonald's o mis posiciones en Apple porque estamos chocando con un soporte histórico. No, ellos no asumen posiciones de esa forma, ellos asumen posiciones de una perspectiva macro, ¿no? Y la perspectiva macro, perdón, ya la había discutido en tweets anteriores, que esos tweets también se los voy a dejar abajo, y en este hilo de tweets que aplica para septiembre y también va acorde a la visual del cuarto número 3, que es el que estamos cruzando en este momento, con respecto al análisis macro general del mercado, ¿no? Fíjate lo que digo acá, ya comienza septiembre y esto es lo que tengo previsto desde un punto de vista macro. Las preguntas más importantes son estas dos, ¿habrá o no una tregua en la guerra comercial y habrá o no recesión? Y ahí hago como una lluvia de ideas con respecto a lo que yo estoy previendo para las consiguientes 2 semanas de este mes. Así que, llegado a este punto, nosotros estamos esperando un retroceso por premisa macro, porque también en temporalidades mayores cazamos liquidez, pero esta cacería de liquidez es digna de destacar. Esta cacería de liquidez en esta zona semanal es digna de destacar y nosotros esperamos o anticipamos un retroceso porque la premisa macro nos lo está indicando, porque la premisa macro nos dice que vamos a buscar precios menores y en orden de buscar precios menores necesitamos buscar primero liquidez a la baja para luego continuar con esos precios menores. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Fíjate que en la gráfica ubicamos los puntos de precio que el movimiento debería respetar. Fíjate, el movimiento en teoría debería respetar. Y fíjate lo que digo acá también. A ver, creo que es en esta gráfica, ¿no? Definir una tendencia y saber, aquí está. Paso número 2, definir la tendencia es ubicar el movimiento de mercado macro, y saber si en efecto ya entró y saber si en efecto ya entró ese movimiento de mercado macro o ya el precio está manifestando el modelo que el macro nos está indicando. Si el macro te dice que estamos bajistas, cierto, pero tú estás viendo que el precio sigue alcista, que es más o menos lo que está pasando en el SP500 en este momento, si la tendencia está alcista, pero el macro te está diciendo que vamos a bajar, entonces todavía el precio no ha contado eso dentro. El macro no está dentro de la manifestación bursátil, el macro no está dentro del modelo de hacedores de mercado en ese momento. Y tú simplemente esperas que la tendencia mayor, que tu tendencia superior vaya a favor de ese macro. Y esa espera, que en cierto sentido es tediosa y fastidiosa, pero es uno de los puntos principales de hacer trading, la paciencia. Entonces tienes que esperar que en efecto eso ocurra. A ver, ¿dónde estamos nosotros? Estamos por... A ver, aquí, ¿no? En gráfico ubicamos puntos de precio que el movimiento debería respetar.
Y esta vela es un movimiento, es un bloque de precio porque fue el último punto de compra institucional antes de la expansión a la baja. Y eso ya es lo que veníamos discutiendo. Este que está aquí, ¿no? Esta vela es un bloque porque fue el último punto de compra institucional previo delivery. Aquí arriba está el delivery, ¿cierto? Es parte del swing low que mantiene la premisa alcista para un modelo de compra hacia horas de mercado, porque lo que estamos diciendo, ¿no? El bloque de mitigación mitiga un modelo y lo transforma en otro modelo. Aquí mitigamos, cuando el precio choca con ese nivel y continúa su expansión bajista, mitigamos el modelo de compra que estaba en ese momento y empezamos un modelo de venta hacia horas de mercado. Empezamos a generar la segunda parte del fractal, la segunda parte del ciclo. Y fíjate que aquí tenemos un swing low. Ya casi para culminar, aquí está, punto número 3. Si hay un quiebre de ese nivel más un retroceso y teniendo una premisa macro bajista, entonces es el punto óptimo para buscar el inicio a un modelo de venta sobre el mercado por el quiebre de estructura. ¿Qué tenemos acá? Cuando quebramos este swing low que está acá. Quiebre de estructura. Este retroceso, inclusive si yo hubiese lanzado, lo que pasa es que no lo hice, no, pero si yo hubiese lanzado un Fibonacci desde acá hasta acá, esto me coincide con retroceso del 75%, entrada óptima. Entrada óptima, retroceso del 75%, ¿sí? Y ese punto también me coincide con el inicio de un modelo de ventas de horas de mercado. Ese punto también me coincide con un bloque de mitigación semanal. Estamos mitigando el modelo de compras de horas de mercado por un modelo de venta de hacedores de mercado. Ese punto también me coincide con un bloque mensual. Ese punto es un punto de confluencia, brother. Eso es lo que estás buscando tú. Puntos de confluencia. El delivery, el order flow institucional, el trading interbancario, se basa en eso, muchachos, en puntos de confluencia. A ver, es decir, que nosotros no estamos buscando un bloque por el hecho de que es un bloque y por el hecho de que nosotros sabemos trazar triángulos y rectángulos en una gráfica, sino que una premisa alcista nos está dando direccionalidad en el macro para luego buscar niveles de order flow institucional en la gráfica y actuar acorde a la entrega de precio interbancaria, ¿no? Y aquí en el mismo hilo de Twitter, por Telegram lo había conversado, esperaba dentro del proceso acumulación, distribución y manipulación un movimiento manipulativo, sobre todo por, número 1, ser la premisa semanal, número 2, ser la primera semana, el mes de septiembre, perdón. Número 2, incertidumbre en los mercados debido a la guerra comercial en Estados Unidos y con China, y también la premisa del COT. Y eso lo vemos en velas diarias al llevarnos el patrón de falso quiebre anterior formado por un patrón de falso quiebre más cacería de stop loss. Eso es lo que está viendo en velas diarias, que es más o menos esto que está acá, ¿no? Aquí ya empezamos a generar los procesos de entrada, ¿no? Aquí es donde yo empiezo a buscar los puntos de entrada, porque ahí ya yo tengo un patrón de falso quiebre, que es lo que me genera direccionalidad en sentido contrario. Los que no se han visto los videos de patrones de falso quiebre, se los voy a dejar aquí arriba en la ventanita. Aquí también tengo un gap de valor justo diario, ¿cierto? Posteriormente ese gap de valor justo diario, tengo el gap de valor justo mensual, tengo un bloque de mitigación semanal, es decir, tengo el cóctel perfecto para que esta vaina retroceda. Tengo el cóctel perfecto para que esto retroceda. La continuación de esta operativa la vamos a ver en el video consiguiente. Así que criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Considera suscribirte y si de verdad te gustó mucho, compártelo con un pana y darle durísimo a ese botón de me gusta. Abajo vas a encontrar los links para la criptopágina, que es donde está la lección de la lección escrita y teórica de esta presentación, así como el canal, grupo de Telegram, Twitter y cualquier otro link de interés que haya mencionado arriba. Sin ya más nada que agregar, el CryptoPana se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao.